Bueno, Diani, ya entramos en calor con los primeros 2 episodios del año y recuerdo que mientras conversábamos acerca del resumen que preparamos, me comentaste que querías extender algunos de los conceptos que introdujiste en el episodio número 8. Efectivamente, Simone, el episodio de los signos de alerta del procesamiento auditivo periférico lo hicimos lo más resumido y digerible a nuestra audiencia. Y en el intento de no extendernos, considero que algunos conceptos nombrados pudieron dejar dudas. Esos conceptos son discriminación auditiva y aspectos temporales del habla. Pues para que no se nos quede nada en el tintero y sin darle más vueltas, comenzamos. Hola y bienvenidos a tu podcast Mi Mundo desde la Escucha. Un espacio donde conversamos acerca del fascinante mundo del procesamiento auditivo y su impacto en aspectos como el desarrollo integral del niño y su aprendizaje. Somos Simone Mago Y Dianixi Vázquez. Bienvenidos. A ver, Diani, cuéntanos qué es la discriminación auditiva. Fíjate, la discriminación auditiva es una habilidad que se extiende a todo el mundo sonoro. Incluso existe quienes la clasifican como verbal y no verbal, ¿no? Si se refiere a sonidos que son ajenos al lenguaje o, por el contrario, si son referidos al lenguaje. Bueno, gracias a esta habilidad identificamos o distinguimos voces de personas familiares o conocidas. Podemos diferenciar instrumentos musicales que escuchamos, también sonidos del ambiente, animales, transportes, etcétera. Es curioso que incluso podemos identificar diferentes sonidos del agua, como de cascada, olas del mar, ducha, inodoro, grifo, ¿ok? Y fíjate, si nos concentramos solamente en el habla, hay que destacar que los fonemas son muy complejos y pueden tener muchas similitudes, que el oído es tan especializado que puede detectar esas sutilezas y nos permite diferenciarlos. Eso quiere decir que en el ejemplo del agua, a pesar de que se trata del mismo elemento, nuestro oído puede distinguir cada uno de los escenarios que mencionaste anteriormente: cascadas, olas de mar, ducha, inodoro, grifo, y en sí mismo eso es una habilidad. Sí, exactamente. Nosotros podemos escuchar agua y determinar cuál es su fuente, ¿ok? ¿De dónde proviene esa agua? Si el agua que escuchamos es incluso de la lavadora, de un lavamanos, así pues como mencioné, de una cascada o las del mar, tienen diferentes sonidos, ¿ok? En función de dónde está cayendo o de dónde está saliendo esa agua. Ahora fíjate, retomando el tema del habla, existen algunos fonemas que son muy cercanos en sus características acústicas, como por ejemplo la P y la B, la F y la P, la S y la T. Cuando hablo de S, me refiero por lo menos en el español que hablamos en Latinoamérica, ¿no? Nos referimos Ujú, a la Z, a la S o a la C. Estoy hablando ujú. del fonema, ¿ok? Porque bueno, en España es distinto, la C y la Z es diferente a la S. Eh, También están estos fonemas que se parecen, o que digamos auditivamente hablando, acústicamente hablando, la K y la T. Cuando hablo de K, de la C y de la Q, ¿ok? Digo K como fonema. Y cuando Sí. hablo de digo C, es la C que va con la A, la C que va con la O. Ujú, Entonces la K y la T, la K y la G con la B, ¿ok? Bueno, entre otros. ujú. Entonces, cuando estamos ante la presencia de un oído que presenta alteraciones y estas alteraciones pues impiden que la onda sonora se transmita de una manera impecable y fiel al original por el oído medio hacia la cóclea,
Entonces, estos sonidos pueden confundirse, lo que trae como consecuencia que el niño presenta sustituciones en el habla. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos acerca de eso? Ok, típico el escenario en el que el niño dice taza en vez de casa, Mm. gusano por gusano, toto por coco, ¿ves? Entonces sustituye allí la, la K o la T, no sé si se logra percibir, por la T, ¿ok? En gusano sustituye la G por la B, en coco sustituye la C por la T, ¿ok? Ahora, es importante destacar también, Simone, que para discriminar el habla no solo hace falta distinguir frecuencias, que son los tonos, o sea, de las ondas sonoras, Ujú. eh, discriminar intensidades, que es el volumen, o sea, mejor conocido como volumen, o distinguir timbres. Además, el oído debe ser capaz de procesar dos o más estímulos respetando el orden de aparición de cada uno. Además, debe percibir cada sonido por un tiempo determinado y suficiente para poder distinguirlo del que le precede o le antecede. La verdad es que no me imaginaba cuántos factores intervienen en el funcionamiento de esta habilidad. Bueno, y otra cosa importante a considerar y que tiene que ver con esto de los aspectos temporales es que cuando escuchamos oraciones o lenguaje conectado, hay unas milésimas de segundo entre una palabra y otra que el oído también es capaz de detectar. Y cuando no lo hace, Simone, las palabras se aglutinan en el cerebro. Entonces, así registramos el habla del otro de esa manera y de esa misma forma vamos desarrollando nuestro lenguaje. ¿Ok? O sea, si tenemos una desorganización en lo que percibimos, de esa misma manera se va desarrollando el lenguaje de manera desorganizada. O sea que el desarrollo del lenguaje se ve afectado por cómo proceso lo que oigo y discriminar sonidos forma parte de ese procesamiento auditivo, ¿cierto? Exacto, es así. Y bueno, retomando lo explicado anteriormente en relación a la discriminación del habla, si lo unimos con lo relacionado a los aspectos temporales de la audición, que fueron mencionados muy por encima, pues en el episodio 8, entendemos que dependiendo de factores como el grado de compromiso o alteración en las estructuras del sistema auditivo periférico, la edad en la que se instala esa situación, esa alteración, y cuánto permanece en el tiempo, podemos entonces tener niños que solo sustituyen unos fonemas por otros, pero pudiéramos tener algunos niños en que la situación es más compleja, ¿ok? Porque retrasan demasiado la madurez de las habilidades auditivas que son necesarias para desarrollar el habla. Y entonces eso trae como consecuencia que pudiera ser la aparición tardía, pues, o un desarrollo tardío del lenguaje. Y cuando aparece, este es desorganizado, no solo en lo fonológico, porque omiten, distorsionan, sustituyen sonidos, etcétera, sino también el vocabulario que manejan es inferior a lo esperado para su edad, se va incorporando nuevo vocabulario de una manera más lenta, su capacidad para organizar las ideas no es acorde tampoco a lo esperado para la edad del niño, usan de manera inadecuada elementos gramaticales como preposiciones, artículos, conjunciones, formas pronominales, etcétera. ¿Por qué insistes tanto en hablar del procesamiento auditivo periférico, Diane? Bueno, mi idea
en este episodio es enfatizar y aclarar que no solo los niños con desorden en el procesamiento auditivo central, del cual hablaremos con más detalle en episodios siguientes, tienen debilidades en la discriminación auditiva y en los aspectos temporales del habla, sino que también los niños con alteraciones en el desarrollo del lenguaje, pero que no presentan ninguna condición del neurodesarrollo, o sea, ningún trastorno del neurodesarrollo, y a quienes, luego de hacer diversas pruebas, donde solo se les detecta una alteración en el sistema auditivo a nivel periférico, ellos también pueden mostrar debilidades importantes en esas habilidades y también en la atención y memoria auditivas, incluso en la velocidad de procesamiento. Pero lo más delicado de todo esto, Simone, son las consecuencias que pueden llegar a tener si no se atiende el origen del problema y se le sigue dando larga. Todo lo que he explicado lo vengo diciendo en diferentes cursos y charlas desde hace poco más de 10 años. Y esto ha sido producto pues de mis observaciones, lecturas y la experiencia con tantos pacientes que fueron evaluados integralmente y en quienes solo se obtuvieron hallazgos en las pruebas auditivas. Para ese momento y todavía me enfrento a la incredulidad de mucha gente. Sin embargo, me complace ver que en un documento del año 2006 que publicó una revista de otorrinolaringología, dice textualmente lo siguiente, y ojo, eso es un documento, un archivo cuyo título tiene que ver con desorden en el procesamiento auditivo central. Sin embargo, Ujú. hay un párrafo donde dice lo siguiente. Pongo entre comillas, porque por supuesto es algo que voy a decir textualmente. La deprivación auditiva también puede tener efectos perjudiciales sobre la organización y normal desarrollo de las vías auditivas, produciendo alteraciones en la maduración de las funciones auditivas centrales. Los efectos de este fenómeno dependen de factores como la edad de instalación y el tiempo de duración de dicho fenómeno. Un tipo de deprivación bastante frecuente son las otitis medias recurrentes. Se ha podido ver que pérdidas auditivas de tan solo 30 decibeles producen efectos sobre el procesamiento auditivo. Esto observado en las pruebas conductuales, así como en la aparición de latencias prolongadas en potencial evocado auditivo de tronco en relación a controles. Aquí quiero aclarar, bueno, cierro comillas, aquí hablan de estas pérdidas auditivas de tan solo 30 decibeles. En algún episodio les comenté que el oído medio es responsable, entre otras cosas, de amplificar la onda sonora que viene por vía aérea. Él tiene que amplificarla para que pueda llegar a este medio líquido que es lo que está dentro de la cóclea, ¿ok? Ujú. Con fuerza, pues, con, con intensidad suficiente para que sea procesado. Entonces, por eso es que aquí hablan de esta pérdida de tan solo 30 decibeles, que, que es lo que nos permite amplificar el oído medio, o sea, un máximo de eso. Y que se puede perder si el oído medio está muy comprometido. Y en el contexto de ese reportaje o de ese artículo al cual haces referencia, ¿a qué se refieren cuando hablan de deprivación auditiva? Ok, en este caso no se están refiriendo a niños sordos como tal, sino que son niños que tienen un problema, pues, como especifican allí, en este ejemplo que dan, ¿no? De otitis media, es en el oído medio, es un problema a nivel conductivo, no es una sordera per se, sino Ujú. que entonces hay alguna afección en el sistema auditivo periférico y estos niños no están captando los estímulos auditivos ni en su totalidad, ni con la intensidad ni la claridad necesaria para que haya un adecuado registro. Este adecuado registro es necesario para poner en marcha
los mecanismos que permiten la madurez de las habilidades auditivas. Recuerda que el sistema auditivo va madurando en la medida en que va recibiendo estimulación auditiva del ambiente. Si esta Ujú. estimulación auditiva no está llegando o está llegando de manera muy pobre, ¿ok? Entonces se retrasa pues la madurez de estas habilidades auditivas que además sirven de base para el desarrollo del lenguaje. Y aquí, Ok. bueno, voy a dejar hasta el tema del lenguaje el asunto, pero ya hemos hablado que a nivel socioemocional y del aprendizaje también pueden haber consecuencias. Incluso pudiera ampliar el tema en relación a algunos hallazgos relacionados con la actividad motora, pero bueno, no vamos a caer en Honduras en ese sentido. Ok. Entonces, fíjate, yo en el podcast me he empeñado en alzar la voz por el procesamiento auditivo periférico y su desorden, porque en mi experiencia, los niños que lo padecen corren más riesgo de ser ignorados, desatendidos e incomprendidos, porque lo que presentan no es visible, Simone. Las pruebas auditivas, la mayor parte de las veces, no se hacen. Y los padres terminan tomando acciones que van en una dirección muy distante a lo que realmente se requiere. Suelen hacerse diagnósticos errados y no se atiende realmente la causa del problema. Lo peor de todo es que mientras tanto se va perdiendo un tiempo muy valioso y se le niega a esos niños y sus familias la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Con todo lo que has ampliado en esta explicación, Diani, entiendo que a esto del procesamiento auditivo hay que ponerle cuidado y atención. Puedo discernir que hay una población de niños que oyen, pero no escuchan bien, y esa población de niños no está siendo atendida por la poca visibilidad que ha tenido este tema. Y el no atenderlo conlleva unas consecuencias que se pudieran evitar. Exactamente. ¿Y cómo se pueden evitar? Como hemos dicho siempre, Simone, es necesario hacer evaluaciones audiológicas periódicas a los niños, así como se le hacen las evaluaciones visuales, porque bien sea que los colegios lo requieren o que los papás pues prefieren estar pendientes, ¿verdad? O quieren estar pendientes de cómo está la visión de sus hijos porque lo consideran importante, pues la salud auditiva es muy importante también. Entonces, al menos una vez al año debería hacerse una evaluación audiológica completa. Y sigo recalcando y subrayando en todo niño que vaya presentando una alteración en el desarrollo del lenguaje, se debe tener una evaluación audiológica completa también. Y ya para Mm. ir cerrando el episodio, queremos recomendarle a nuestra audiencia, si desean leer el artículo al cual hacemos referencia, pueden descargarlo en el enlace que dejamos en las notas de este episodio. También te recordamos que nos puedes escuchar por Apple Podcast, Spotify, YouTube, Pandora, Amazon Music y Audible, entre otras plataformas. Puedes dejarnos reseñas en Apple Podcast o comentarios escribiéndonos en el espacio destinado para ello en YouTube. También nos puedes enviar un mensaje directo a nuestra cuenta de Instagram que lleva el nombre de Desde la Escucha Podcast. O puedes enviarnos un correo electrónico a desde la escucha podcast@gmail.com. Para nosotras es un placer leerles y poder compartir este podcast con ustedes. Y como siempre, nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.